digamos, empieza a haber un problema de resistencia indígena muy importante, del cual mueren desproporcionadamente los indígenas por las diferencias de armas. Después viene una parte epidemiológica de enfermedades que traían los españoles para las que los indígenas no estaban preparados, no tenían inmunización, entonces morían como moscas. La peste bubónica, por ejemplo, que transmiten las ratas, eso mataba a miles, centenares y miles de indígenas en los pueblos. Hay descripciones de los españoles cuando llegan a un pueblo que dicen más o menos, palabras más, palabras menos, hemos llegado a tal lugar y nos informan que hace pocos días murieron tantos centenares o tantos miles de personas, describen la enfermedad y es la peste bubónica. ¿Por qué se los traían ellos en las cosas de los aparejos que ellos traían, las cargas y eso? Y las ratillas venían y ahí mordían o lo que fuera indígenas y transmitían esa peste y eso mataba por montones. Y por supuesto hay otras enfermedades que trajeron ellos, que fue importante en ese sentido, ¿verdad? Porque ellos traían enfermedades que nosotros no teníamos, sarampión, viruela, ese tipo de cosas que fueron introducidas por los españoles. Y entonces eso contribuía a matar gente en abundancia, porque no había forma de resistir la enfermedad. Y eso está bien documentado y eso produjo lo que se llama la catástrofe demográfica, que obligó en un momento determinado a que España entendiera que frente a esa caída de la población tenía que sustituir mano de obra. Entonces empezaron a traer negros de África como esclavos. En Costa Rica los introdujeron en 1650 y ahí estuvieron hasta 1750 en la zona de Matina trabajando en el cacao. Después, y además teníamos el monopolio nosotros de la producción de cacao en la región. Y ahí pasaron los negros a Cartago, a su ciudad, Don Randall, donde ahí hubo esclavistas que eran los dueños de las plantaciones y tenían esclavos domésticos, digámoslo así. Y por otro lado, en la zona norte del país, por la presencia sambo-mosquita, ahí tuvimos también una penetración de negros hacia la región norte del país por los negros que habían naufragado en esas costas y que se quedaron habitando la zona de la Mosquitia y que después se vincularon a Inglaterra. Inglaterra les dio un protectorado que en el caso de Nicaragua se mantuvo hasta 1898, por ahí el protectorado de la Mosquitia. Y parte del fusilamiento de Mora, en Honduras tiene que ver con esa presencia. ¿Por qué? Porque no el fusilamiento de Mora, de Walker. Cuando Walker llega a Honduras en 1860 para reintentar otra vez su guerra y su dominio, los hondureños tenían ya conflictos importantes porque allí habían contradicciones importantes entre los intereses ingleses y los intereses norteamericanos. Y cuando llega Walker, amenaza los intereses ingleses de la Mosquitia. Y entonces ahí se confabulan para capturarlo y fusilarlo inmediatamente, como sucedió. Y hay algo que a mí siempre me llama la atención de cuando converso con usted este tema, que tiene que ver con la violencia sexual, don Vladimir. Siempre me ha llamado la atención cómo usted dice que de manera voluntaria las indígenas empezaron a disminuir, digamos, su capacidad de procrear, don Vladimir. Sí, claro. Samuel Stone, que era un gran investigador de la historia colonial nuestra, de mucha plata, muy vinculado a la United Fruit Company. Y él hace un estudio muy importante sobre la dinastía de los conquistadores. Y él sostiene más o menos que de 4 conquistadores se desprende toda la clase política costarricense actual. Digamos, actual, puesta a finales del siglo pasado, pero que en la práctica ahí sigue siendo la misma clase política. Y esos 4 conquistadores está nada menos que el gran conquistador de Costa Rica que funda Cartago, Juan Vázquez de Coronado. Y se atribuye más o menos, no recuerdo bien la cifra, pero creo que eran 164 hijos a Juan Vázquez de Coronado. Pero no estuvo 164 años, ni con 164 mujeres, o con una misma mujer 164 años. Ni siquiera la mitad de esos años, ni la cuarta parte de esos años. Estuvo 2 años en Costa Rica. ¿Y eso qué significaba? Eso significaba que Juan Vázquez veía una indita bonita y decía, tráigamela. Y tráigamela por aquí, tráigamela por allá.
y violaba a la fuerza una indígena cada día por medio para poder tener esa cantidad de chiquitos. Pero esa forma de violencia sexual era la forma que se empleaba en las guerras y todavía se usa en las guerras modernas. Cuando una tropa ahí en Afganistán o en Irak, ese tipo de cosas, gana una ciudad, dejan vía libre a los soldados para que hagan esos desmanes. Y entonces tratan incluso de violar mujeres y hasta de embarazarlas para crearles un problema moral frente a la posibilidad del hijo que van a tener de un violador y de un agente extranjero, ¿verdad? Dominante, ya más militar. Entonces, frente a esa situación, probablemente las indígenas empezaron a evitar los embarazos. Y esa inhabilitación de embarazos pudo haber sucedido porque tenían medios para interrumpir el embarazo, fueran plantas o hierbas o alguna cosa que les impedía, digamos, mantener el embarazo, expulsarlo, o para no procrear, para quedar, digamos, no tener la facultad de la procreación. Podían tener alguna hierba de ese tipo y entonces por ahí quedaron y empezó a producirse la catástrofe demográfica de la no proliferación de niños. Entonces eso es así. Cuando se hacen estudios genealógicos del pasado, ahí se van haciendo las raíces hasta atrás y de pronto llegan a una mujer que ya no tiene raíces hacia atrás, y esa es una indígena, obviamente, porque eso ya no la persiguen ahí. Pero el punto está en que eran los métodos por los cuales empezó a disminuir la población. Aparte de la guerra de resistencia, de las enfermedades, del traslado forzoso de indios que se hacía de Costa Rica a Sudamérica para trabajar en las minas, etcétera, que eran formas también de eso. Y por otro lado, la resistencia de algunos indígenas que encontraron áreas de refugio, que era Talamanca, y entonces iban a meter a Talamanca. Talamanca no fue conquistado. Talamanca fue incorporado hasta el siglo XIX al territorio nacional como una región política importante. Los intentos de dominar la Talamanca siempre habían sido infructuosos y además militarmente salvajes, para decirlo así. Fue, me parece, Tomás Guardia Gutiérrez el hombre que de una manera más inteligente permitió, digamos, la penetración en Talamanca cuando le otorgó a los jefes cacicales la condición de jefes políticos. Entonces les dobló el poder, les dio un poder civil político, y a partir de allí entró después el obispo Til, que fue un hombre muy, muy talentoso, muy brillante, y que hizo estudios muy importantes de tipo antropológico de la zona y etnográficos de la zona de Talamanca. Los estudios de Til creo que no están republicados, pero deberían publicarse. Pero son estudios muy interesantes que describen esa región y las culturas.